Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los niños, a los jovencitos, a todas las personas adultas también que se están uniendo a esta serie de Viajando por la Biblia. Bienvenidos. Ahora vamos a ver una historia muy bonita que es la historia de Buscando una esposa para Isaac. Esta historia se desarrolla en el Génesis 24. Pero antes, como siempre, vamos a hacer una oración inicial. Cierren sus ojitos. Bendito Dios, gracias Señor por esta nueva clase que vamos a escuchar, a aprender. Disponemos nuestro tiempo y nuestro corazón para aprender más de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, a ver, bueno, ustedes recordarán que Abraham y Sara tuvieron a su hijo Isaac, ¿no es cierto? Y que bueno, le tuvieron bien viejitos. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 cuando tuvieron el hijo y bueno, y todo lo que pasó con la sierva y todo eso que ya hemos visto en historias anteriores. Resulta que en el capítulo 23 del Génesis habla de la muerte de Sara. Eh, Sara murió. Sara murió a los 127 años. Entonces Abraham en ese entonces tenía 137 años. Y Abraham le compró una cueva y hizo como un mausoleo familiar y ahí enterró a Sara. Entonces Abraham estaba muy triste a sus 137 años, y igual Isaac por su madre. Estaba muy, muy triste y y se sentía como que ya estaba muy viejo y que ya iba a morir y su hijo Isaac no tenía esposa y en ese tiempo pues la costumbre era de que los padres buscaban las esposas para sus hijos. Entonces Abraham tenía un siervo que se llama Eliezer, que era de su casa y que era el mayordomo, se puede decir, porque él le organizaba, le administraba sus bienes y le tenía obviamente la confianza necesaria. Él dijo, quiero que busques, le dio una orden, le dijo, quiero que busques una mujer de la casa de mi padre, de mi parentela, para que sea la esposa de Isaac. Le dio esa orden a Eliezer. En el versículo 7, Abraham le dice que Jehová, Dios de los cielos, eh, que le juró y le habló diciendo a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Esto le decía a su siervo, ¿no? Mientras le daba la orden. Entonces, ¿qué hizo Eliezer? Eliezer lo primero que hizo, bueno, se puso en acción, preparó el viaje, tomó 10 camellos de su amo y todos los regalos escogidos de su señor Abraham. Y y emprendió el viaje. Entonces, lo que hizo fue viajar de Canaán a Mesopotamia, a regresarse, como quien dice, porque Abraham hizo esta travesía antes, ¿no? Llegó a Canaán. Y son como 800 kilómetros que viajó Eliezer con los 10 camellos y también con algunos hombres, ¿no? Llegó a Mesopotamia. Dice más o menos que esta travesía sí duraba un muy buen tiempo, entonces imagínense eh, cómo estarían de cansados, ¿no? Y para eso siempre se usaban camellos. De hecho, los reyes magos usaban los camellos, recordarán, para que siguieron la estrella de Belén. ¿Por qué era esto? Porque los camellos están entre los animales más resistentes del mundo. Estaba yo viendo, ¿no? Y realmente los camellos dice que tienen algunas características muy especiales por los que les servía pues para todos estos viajes.
Dice que estas jorobas que tienen aquí, los camellos, están llenas de grasa y de agua y que les sirven de reserva de energía y de agua. Para esto los camellos, desde que toman más o menos 30 galones de agua, pueden tomar hasta en 10 minutos. O sea, imagínense, eran 10 camellos, 300 galones de agua. Entonces beben mucha agua, se aprovisionan y se reservan, como quien dice, para poder hacer travesías en el desierto. También tienen un pelaje muy grueso que les protege de la insolación. Además, Dios les ha dotado de ciertas características muy especiales. Por ejemplo, miren lo que dice: reducción de pérdidas de agua, porque tienen una sudoración limitada, no sudan mucho, poco jadeo, una orina muy concentrada y tejidos resistentes a la deshidratación. También dice que tienen adaptaciones vasculares en la cabecita, es decir, varias venas, que enfrían el cerebro, dice. Tienen- También sus glóbulos rojos son especiales, son más resistentes a los cambios osmóticos. Los pies son anchos y esto les permite caminar en la arena. Tienen, dice, pestañas largas que mantienen la arena fuera de sus ojos. Claro, en el desierto, imagínense, caminan, viene el viento y se les mete, entonces como tener un paraguas ahí, las pestañas. Tiene cejas gruesas que también protegen a los ojos. Entonces, y además los camellos también se usaban en ese tiempo para cargar mucho, ¿no? Eh, muchas cosas. Dice que a pesar de que tienen sus patas delgadas, son músculos muy poderosos y que pueden cargar hasta 450 kilogramos, es decir, 990 libras, imagínense. O sea, llegan a esa resistencia. Pero que el peso de carga habitual es de 150 kilogramos. De todas maneras, son 330 libras. Entonces, los camellos, pues, eran usados para las travesías y Eliezer tomó 10 de ellos para ir a buscar la esposa de Isaac. También otra cosa curiosa de la época es que una costumbre era que, bueno, en las tierras habían poca agua, había tierras donde había poca agua, y entonces sus habitantes encontraban los ojos de agua que se llaman y ahí hacían un pozo. Y las encargadas de traer, de provisionar el agua a la casa eran las doncellas. Las doncellas, las jóvenes, mujeres jóvenes de cada familia, provisionaban de agua a su hogar. Entonces, ¿qué pasó en la historia? Cerrando el paréntesis, ¿no? El siervo viajó, ¿no es cierto? Viajó y ya llegó a Mesopotamia y las fuentes de aguas casi siempre estaban fuera de la ciudad. Entonces, el siervo, ¿qué hizo? Primerito que nada, él tenía un compromiso muy grande con su amo. Imagínense buscarle esposa a su hijo, a su amado hijo Isaac, eh, a su hijo de la promesa. Entonces, él no sabía, ¿no? No sabía cómo, sabía que era de la parentela de Abraham. Eso él le dijo: que sea de mi parentela, no cananea, de mi parentela. Pero no sabía cómo elegir, cuál era la adecuada. Entonces, ¿qué hizo Eliezer? Como un hombre de Dios, oró a Dios y le pidió una señal. Y en el capítulo 24 del 12 al 14 podemos ver que le pidió, dice en la palabra de Dios, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Le pidió una señal muy específica. ¿Y qué pasó?
Dios le respondió inmediatamente a Eliezer, porque dice la palabra en el 15 que no acababa de hablar y Rebeca llegaba. Rebeca llegaba a coger el agua del pozo, ¿no? Para llevar a su familia y que ya se volvía Rebeca, dice, a su casa, ¿no? Y que, y que entonces Eliezer, esto está en el Génesis del 17 al 25, esta historia, que Eliezer se le acercó rapidito, le dijo, señorita, disculpe, quiero por favor un poco de agua, deme de beber de su cántaro. Y Rebeca muy amablemente le ofreció de beber, inclusive también le dijo, mi señor, también voy a dar de beber a tus camellos. Entonces estaba la respuesta a la prueba que Eliezer le pidió a Dios para saber si Rebeca era la adecuada. ¿Qué cualidades mostró Rebeca? Miren, mostró ser una mujer trabajadora, porque obviamente estaba cumpliendo su comisión de traer, de llevar agua para su hogar, lo que hacían las doncellas en ese tiempo, muy servicial, porque le mostró, le ofreció el cántaro, le ofreció el agua y también le dio de beber a los camellos. Si los camellos beben tanta agua, imagínense la pobre Rebeca cómo estaría sacando agua del pozo para dar a 10 camellos que, que beban. O sea, debió haberse estado un buen tiempo y bastante trabajo, ¿no? Trabajo y servicio. Y hospitalaria porque le ofreció hospitalidad a Eliezer. Vamos a ver esto más tardecito. Y dice que mientras la Rebeca estaba dando de beber a los camellos, el hombre, o sea, Eliezer, estaba maravillado y estaba callado para saber si Jehová había prosperado su viaje, de haber estado diciendo, Dios Todopoderoso, esta es realmente la mujer para Isaac, de haber estado preguntando al Señor. Y Eliezer espera la confirmación de Dios. Luego, ¿qué pasó? Bebieron los camellos del agua. Acabaron de beber y entonces Eliezer le agradece a la doncella y le regaló, este, a ver, esto está en el 24-22, que sí lo vamos a leer, veamos. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban 10. El ciclo era una medida que se usaba en ese tiempo, es como decir que nosotros usamos las libras, las onzas, los gramos, ¿sí? Entonces el ciclo era una medida de ese tiempo. Más o menos para que tengas una idea, medio ciclo o 10 geras, que era otra de la unidad bíblica que tenían, es un quinto de onza, 5,7 gramos. Entonces el pendiente era de 5,7 gramos y cada brazalete era del doble. Entonces era oro macizo, era oro puro, era un muy buen regalo, ¿sí? Que Abraham obviamente le dio a Eliezer para que entregara cuando encontrara a la doncella. ¿Qué más hizo el siervo Eliezer? Nota que el siervo Eliezer era muy agencioso, muy trabajador, también muy servicial y sobre todo era un hombre de Dios. El siervo Eliezer lo que hace es preguntar de dónde viene. ¿Sí? ¿De quién eres hija? Le dice. ¿Y hay en tu casa lugar donde posemos? Es decir, de dónde vienes, quiénes son tus padres, cuál es tu parentela, en otras palabras, y tienes casa, hay un lugar, o sea, quería ir a conocer de dónde procedía la doncella, es decir, quería conocer su árbol genealógico. Y una sorpresa, y qué sorpresa se dio Eliezer cuando descubrió que pertenecía al árbol genealógico de Abraham, que sí era de Abraham. Mira, Rebeca era hija de Betuel, dice. Betuel era hijo de Nacor, y Nacor era hermano de Abraham. Entonces Rebeca era sobrina nieta de Abraham.
Para este entonces, en este tiempo, Dios permitía que las personas se casen con familia, con gente de su misma familia, porque obviamente estaban poblando la tierra. ¿Cómo mostró la hospitalidad Rebeca? Le dijo, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Esto está en el Génesis 24:25. Luego el hombre se inclinó como vio la respuesta de Dios y vio que era de la parentela de Abraham, vio que era que Dios le respondió a la señal que él le pidió. Entonces Eliezer se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino hacia la casa de sus hermanos. Es como que Eliezer confirmó completamente que Rebeca era la adecuada. Mientras él estaba orando, Rebeca corrió a la ciudad, a su casa, y avisó a Labán, su hermano, y a su madre y a todos sus parientes lo que había pasado. Y Labán salió a encontrar a Eliezer y ofrecerle hospitalidad al siervo de Abraham, o sea, Eliezer, y lavó los pies de él y de los hombres que venían con él. El lavar los pies era una señal de servicio, de hospitalidad, era una bienvenida que se hacía exclusivamente a las personas que uno recibía en casa. Recuerda que en ese tiempo, pues las personas usaban un calzado que se llenaba de polvo y mucho más en el desierto, ¿no? Entonces era una costumbre también que ellos tenían y que mostraba completa hospitalidad. Entonces, esto está en el Génesis 24, del 28 al 32. ¿Qué más hizo el siervo Eliezer? Testificó de la obra de Dios, de cómo lo guió y respondió su oración. En el del 23 al 51, em, habla de cómo, o sea, luego que ya les lavó los pies, les dio paja y hortalizas y todo a los camellos para que coman, hicieron un banquete, pues les ofrecieron comida. Y Eliezer y sus hombres debieron haber estado hambrientos. Imagínate, tremendo viaje y llegar y ya estar tranquilo y posar en una casa y poder comer comidita casera. Debieron haber estado muy hambrientos. Sin embargo, Eliezer dijo, antes de comer, yo quiero contarles qué ha pasado. Y les testificó todo, desde cómo Abraham le dio la orden de que busque a la esposa de su hijo, hasta cuando llegó al lugar, al pozo, le pidió a Dios la señal, les indicó qué señal le pidió, cómo Dios cumplió esa señal a través de Rebeca, y también que era de la parentela. O sea, les dijo, Rebeca es la indicada. Entonces testificó la obra de Dios. Luego de esto, Eliezer entregó obsequios a la familia de Rebeca y comió y posó en la casa, y al otro día le preguntaron a Rebeca si ella decidía ir con el extranjero para ser esposa de Isaac. Y Rebeca dijo sí. Y sus hermanos, su madre, les bendijo a Rebeca. Le dijeron, a ver, veamos la bendición. Dice, y bendijeron a Rebeca. Esto está en el versículo 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y se montaron a los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Entonces
Rebeca no fue sola, fue con su hermana y con su nodriza. Bueno, ¿y qué pasó después? Mientras ellos estaban andando en el desierto, mientras tanto Isaac había salido a meditar al campo. Isaac estaba muy triste por la muerte de su madre. Isaac era un hombre de Dios, tenía un corazón para Dios. Recordarás que Isaac, bueno, obviamente que Abraham le dio eh, ese legado de conocer al Señor, le enseñó a meditar desde pequeño, a reconocerlo a Dios en sus caminos. Y adicional a eso, Isaac tenía el corazón para Dios. Recordarás que Isaac estuvo dispuesto a que lo sacrifiquen porque en holocausto. Entonces Isaac había salido a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos de pronto vio que venía todita la caravana, ¿no es cierto? Todito los camellos de su padre, pues con Eliezer. Y también Isaac debió haber sabido que su padre le mandó a Eliezer a buscarle esposa. Entonces imagínate de haber estado todo él, a ver, conozcamos a quién trae Eliezer, cómo le fue, tal vez si venga, tal vez no venga con mi prometida. Entonces se puso a ver, ¿no? Alzó su mirada a ver y dice que se acercaron toda la caravana y los camellos y que Rebeca también lo vio y que fue como un flechazo, amor a primera vista, que a Isaac le agradó mucho Rebeca. Bueno, Rebeca también habla en la palabra que era una mujer hermosa y se casaron. Dios los bendijo, pues fueron fieles a él todos los días de su vida. Igual que todos, Rebeca tuvo sus tropiezos, pero era una mujer de Dios. Era una mujer de Dios. En la próxima clase vamos a ver por qué digo esto, ¿no? En la próxima clase vamos a ver la historia de Esaú y Jacob. Bueno, ¿qué aprendemos de esta lección? Primero, el principio del yugo igual. ¿Qué es esto del principio del yugo igual? No sé si es que alguna vez hayas escuchado este principio. Bueno, esto está reflejado en el Génesis 24 del 2 al 4. Primerito. Mira, dice que en el uno dice que era Abraham ya viejo y bien avanzado de edad, ¿no es cierto? Y desde el 2 dice, y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juraré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ok, el poner, él dice que puso su mano debajo de su muslo. Eso era como decir sellar un pacto. Es como decir ahora firmar un contrato. Esa era otra de las costumbres de ese tiempo para estas personas. Entonces le hizo jurar al siervo que no va a tomar mujer de los cananeos para su hijo Isaac, porque Abraham creía que a lo mejor el rato menos pensado, como ya murió Sara, él creía que él también el rato menos pensado iba a morir y su hijo estaba sin esposa y el que le tocaba encontrarle la esposa era elegirle la esposa. Entonces, en este caso, le dijo no de los cananeos. ¿Por qué no de los cananeos? Porque los cananeos eran gente que no alababa, que no adoraba a Dios, que no reconocía a Dios, sino que tenían otros dioses ajenos, había idolatría y había muchos pecados.
Mira, ¿qué buscaba Eliezer para elegir la esposa de Isaac y cumplir fielmente la orden de su amo Abraham? Persona con los mismos valores y principios, persona temerosa de Dios y su palabra, persona con un valor moral, mujer virtuosa, doncella, virgen, mujer trabajadora, mujer servicial, mujer que haga feliz a Isaac, mujer con capacidad de ser una madre admirable. Esto buscaba. Y por eso Abraham le pidió que vaya de nuevo a su tierra, a su parentela. ¿Qué es esto del yugo? Igual. El yugo es esa madera que ponen a los bueyes, que les ponen en la espalda, debajo de la cabeza, que les ponen en el lomo, se puede decir, a los dos bueyes, y para que estén juntos y para que lleven el rastrillo, el arado, en una sola dirección, para que arar la tierra. Eso se ve todavía en este tiempo, vemos todavía. Entonces la Biblia en Deuteronomio 22:10 dice que estaba prohibido poner un buey con un asno, por ejemplo, o bueyes, un grande con un chiquito. Tenían que ser de yugo igual, tenían que ser igualitos para que puedan arar, para que puedan llevar el arado. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Corintios, Pablo habla del yugo desigual. Entonces, el yugo desigual, básicamente Pablo le enfoca al matrimonio. Entonces, mira, en 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, esto básicamente es para el matrimonio, pero también es para todo. Si te fijas, por ejemplo, cuando nosotros los adultos hacemos una sociedad, una empresa, tenemos que tener un yugo igual, porque de lo contrario, uno tiene un socio tiene digamos, tiene objetivo de aumentar precios y ganar más, el otro no, se fija en la calidad de los productos y que cumplan las necesidades de la gente, etcétera. Tienen que tener un yugo igual, tienen que tener personas con los mismos valores, con los mismos principios y, ojo, temerosas de Dios. La gente que es temerosa de Dios, a sus principios, tiene, se llama los valores de Dios. Entonces, eso buscaba Abraham para la esposa de Isaac. Primera enseñanza. ¿Qué más aprendemos? Busca la guía y la ayuda de Dios. Miren, Eliezer pudo haber ido directo al pueblo, con los camellos, pedir posada. Él tenía los recursos, pedir posada y que les den agua, así contratar a alguien por ahí y decir, a ver, ¿dónde está la casa de los parientes de Abraham? Todo el mundo le hubiera dicho, aquí está la casa de fulano, de sutano y todos se conocían, no era el pueblo. Pero no, Eliezer, como no sabía cuál era precisamente, cómo elegir a la adecuada para, mm, para, para Isaac, se arrodilló y buscó la ayuda y la guía de Dios. Primero buscó la ayuda de Dios y Dios puso en su corazón cuál era la prueba, ¿sí? Cuál era la señal para saber elegir a la correcta. Santiago 1:5 habla de sabiduría. Si no tienes sabiduría, pídasela a Dios, dice la palabra. Entonces, esto es muy, muy importante. En Proverbios 3:5-6 dice que fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él hará que tus caminos sean rectos. ¿Qué más aprendemos? Una actitud de servicio. Lo que se dijo antes, una de las cualidades de Rebeca, ser servicial. Miren, ella le dio de beber a Eliezer y también a los camellos. Ya vimos cuánta agua toman los camellos y cuánto trabajo representaba eso para Rebeca. Sin embargo, lo hizo con cariño, lo hizo con disposición, lo hizo con buena voluntad. Entonces, la actitud de servicio, por ejemplo, en Mateo, tengo mis citas bíblicas, Mateo 23:11, Jesús dijo, el mayor entre ustedes debe ser el siervo, el que le sirva. Porque se acuerdan que los discípulos decían, ¿cuál es el más importante para ti? Juan, Pedro, y dijo, el mayor es el que sirve. Jesús mismo les sirvió a los discípulos, les lavó los pies como señal de servicio. Romanos 12:7-8. Y nos ha dado el don de servir si sirvamos de buena forma. Si tú tienes el don de servir, si tú sabes que tienes ese don de servir, pues felicitaciones porque ese don viene del Señor. Así que úsalo y el Señor te va a recompensar. Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, hacerlo de corazón, como para Dios, no como para hombres. Todo lo que hagas, piensa y ofrécelo a Dios. Ofrécelo a Dios y verás que Él te va a dar toda la capacidad para hacerlo. ¿Qué más aprendemos? La motivación no debe ser por la recompensa. Miren, aquí he puesto del Génesis 4 porque cuando estaba preparando esta clase se me vino a la mente, Dios me puso en mi mente, la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, ¿no? Que fue una de nuestras primeras clases. Abel era pastor de ovejas, ¿verdad? Y Caín era el agricultor. Cuando cuando hicieron la ofrenda a Dios, cada cual ofreció lo que tenían. O sea, Abel, obviamente, pues una ovejita, porque él era pastor, y Caín, pues el fruto de la tierra, o sea, su cosecha. Aparentemente, ambas ofrendas valían, ambas ofrendas estaban bien, pero resulta que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Por qué no le agradó? Por la motivación con que la hizo. Caín hizo con la motivación de recibir de Dios. Ah, si le doy, que me dé más fruto, que esto, que me dé más riqueza, que me dé esto, etcétera, etcétera. Por la forma de ser de Caín, recordarás. Inclusive lo mató a su hermano y después se huyó. Entonces, la motivación no debe ser por la recompensa, que tu motivación sea agradar a Dios. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo será añadido. Y primero Dios, y lo demás Dios mismo lo añade. Romanos 8:27. Mas él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce nuestras intenciones. Acuérdate que a Dios no hay cómo engañarlo, Dios sabe todo. Entonces, que tu motivación sea agradar a Dios. Tu motivación no debe ser por que Dios te dé una compensación, por la recompensa. ¿Qué más aprendemos? Testifica la obra de Dios en tu vida y sea agradecido. Aquí tenemos versículos. Mira Eliezer. eh, Estaba como dijimos, hambriento después de esa travesía tan larga para ir a buscarle a la esposa Isaac. Y le ofrecieron una comida deliciosa, un banquete.
y dijo, antes voy a hablar de Dios como vine, cómo Dios me ha guiado, cómo Dios ha obrado. Antes testificó. Y tenemos full versículos. No sé si tenemos tiempo. Veámosle unos pocos. Segunda de Timoteo 1 del 8 al 12. Dice que se debe tener miedo a dar testimonio a favor de Jesús. En Primera de Corintios 9:16 dice el apóstol Pablo que testificar es una responsabilidad. En Juan 8, de 14 al 22, Jesús dice que su testimonio es válido porque sabe de dónde viene y a dónde va. El testimonio ayuda, el testimonio sirve justamente para el resto de personas, creyentes y no creyentes, porque a través del testimonio tú hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida, tu experiencia personal, y tú demuestras que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es generoso, que Dios cumple. Entonces el testimonio es muy importante. Ser agradecido también es muy importante. Por ejemplo, el Eliezer, recuerdas que cuando Dios le mostró, le dio la confirmación a través de lo que hizo Rebeca de darle a los camellos también el agua y todo eso, estaba maravillado, estaba agradecido con Dios y se arrodillaba a agradecerle a Dios. Entonces, por eso dice, entren en sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos y alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Aquí tengo algunos versículos que los podrías revisar en casa, pero veamos. Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Salmos 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Salmos 95:6-7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Qué hermoso. Entonces, ser agradecidos es muy importante. Y me gusta mucho lo que dice Santiago, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Mucha gente dice, ay, yo soy buenísimo para las matemáticas. Yo soy un genio en tal rama. Yo, etcétera, etcétera. Yo. Todo lo bueno que tienes viene de Dios. Así que hay que ser agradecido a Dios y usar esos dones que nos da. En conclusión, esta historia de Rebeca nos muestra que el amor y la obediencia a Dios deben motivar nuestro servicio y bondad. Debemos seguir su ejemplo, yendo más allá de lo que se espera de nosotros y sirviendo a los demás con gracia, inclusive más allá de lo que se espera. El principio de calidad total, aquí hago un paréntesis, es justamente ir más allá, mejorar, dar más allá, trabajar mejor, ¿sí? Mira, es parte de los principios bíblicos de lo que Dios quiere. Seguimos, debemos compartir con nosotros cómo Dios, como Él, ha respondido a nuestras oraciones como un poderoso testimonio de su fidelidad y bondad. Es muy importante testificar, es muy importante hablar de la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, en resumen, primero, busca la guía de Dios en todo lo que hagas. Si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Busca la guía de Dios. 2, ten una actitud de servicio. 3, tu motivación debe ser agradar a Dios, no por las recompensas, no por la recompensa, no por lo que Dios te puede dar. 4, alaba al Señor y sea agradecido.
5, guarda el principio del yugo igual. Vamos a hacer una oración final. Esta ha sido nuestra clase de hoy. Espero que el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón. Cuídate muchísimo, que Dios te bendiga. Y para la próxima clase vamos a continuar con la historia ya de Isaac y Rebeca ya casados. Cómo Rebeca concibió, cómo dio a luz, cómo fueron sus hijos. Vamos a hacer, es una historia también muy bonita y de la cual podemos obtener, igual que siempre, hermosas, poderosas lecciones. Vamos a hacer una oración final. Cierra tus ojitos. Bendito Dios, gracias por la clase de hoy. Gracias, Padre Dios, porque eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, porque hemos aprendido muchos tips para ser mejores. Queremos que nos des la capacidad de servicio, queremos que nos des la capacidad siempre de adorarte, de que nuestra motivación seas tú, no la recompensa, Padre Dios, de, de que estemos siempre en yugo igual, de que nuestras amistades, de que nuestra pareja, de que nuestros compañeros de trabajo, de que nuestros socios, siempre buscar el yugo igual. Gracias, Padre Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Muchas bendiciones. Bye, bye.